Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colecciongourmet.com. CRC 89.1 evoca las emociones y los sentimientos de la Navidad. Del 25 de noviembre al 24 de diciembre, Ondas Navideñas. Un programa para toda la familia, lleno de villancicos, cuentos navideños, premios, mensajes positivos y de esperanza. Ondas Navideñas, para los grandes y los chicos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y sábados a las 9 de la mañana. Disculpen, es un mensaje de Santa. Les tengo un regalo para toda la familia. Ondas Navideñas. También los domingos a las 10 de la mañana. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. En Navidad todo se vive al máximo. Comprar el arbolito, envolver regalos, decorar la casa, mirar las luces del barrio. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio. Iniciamos un nuevo programa del Abogado en su Casa, pero además hoy es el último programa del Abogado en su Casa durante el año 2020. De parte de este servidor y del licenciado Belisario Solano, quien ya casi se incorporará con nosotros, nuestro total agradecimiento a su apoyo. Ustedes han sido los motores y a todo el equipo técnico que ha hecho realidad este proyecto, a don Rolando, a don Jesús Martínez, a toda la familia de CRC 89.1, Tatiana Aragón, Pamela Marín, don Michael Rivera. Es todo un equipo que hace de que ustedes puedan estar informados, educados y analizando diferentes temas de índole jurídico. Y hoy con un tema súper especial, pero un invitado que, bueno, de lujo, ya casi que puedo denominar de la casa, el doctor, máster, además en Derecho Laboral, Marco Durante, que lidera la firma BDS Asesores, que sin modestia aparte, don Marco, una de las firmas líder en Derecho Laboral. Muy buenas noches, don Marco. Buenas noches, Denis. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí con ustedes y de repetir las veces que nos inviten. Además, este servidor tiene un total agradecimiento con su equipo y con usted, don Marco, porque tengo una mano en este momento, don Marco no lo puede visualizar, pero las personas que nos acompañan a través de las diferentes cableras, como es Canal 49.1, Canal 38, Teleplus Digital, Canal 54, Plus TV, Canal 549, Cabletica Digital y Canal 76.4, Cablevisión de Occidente, es el ejemplar que lanzó el editorial BDS Asesores, liderado por la misma firma, en donde habla todo lo que un gerente debe conocer de derecho laboral costarricense. Y justamente por eso, tal como pueden observar en pantalla, definimos el tema del día de hoy sobre los aspectos básicos que debe saber todo patrono de una relación laboral. Don Marco, podemos entrar nada más antes de entrar el tema de la noche, ¿en qué consiste este ejemplar, este libro que ahora tiene su firma liderando? Denis, en el 2008 fue la primera vez que nosotros publicamos la obra Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense.
para escribir y para darle a nuestros clientes y a nuestros lectores una visión escrita de una forma sencilla para no abogados de lo que es la legislación laboral costarricense. Todo lo que un gerente es una obra que transita todo el ciclo de vida en materia laboral, desde la etapa precontractual, donde todavía no ha iniciado el contrato de trabajo, pero donde ya rigen principios que protegen a los candidatos y candidatas a un puesto, hasta la ejecución del contrato de trabajo para finalizar con la extinción o terminación del vínculo contractual. Entonces, esta obra en realidad lo que busca es darnos los aspectos generales de toda la legislación laboral costarricense que una persona que le toca tomar decisiones en esta materia debería tener en su conocimiento. Doña Karen Castro, quien ha sido una de las personas que ha ayudado a este equipo de comunicación del abogado en su casa, que nos señala que el libro se puede conseguir en Expolibros, Juricentro, Librería Metodista, además en la página BDS Asesores /tienda. Ahí es donde pueden conseguir lo que es este ejemplar y de corazón quiero agradecerle al equipo de BDS Asesores que ya tuve la oportunidad de leer este libro. Es un ejemplar que todos los costarricenses deberíamos de tener, ya sea independientemente patrono o trabajador, porque todos tenemos que tener al alcance este tipo de información. Ahora bien, don Marco, creo que podemos entrar sobre el tema de la noche. ¿Cuáles son esos aspectos medulares o cómo se constituye una relación laboral a partir de entre un patrono y un trabajador? Sí, es importante aclarar, Denis, que cuando una persona denominada patrono le ofrece un trabajo a otra persona, que la vamos a llamar trabajador o empleado, y entre las dos partes se ponen de acuerdo en cuáles son las labores que se van a desempeñar y cuáles son las condiciones, como por ejemplo la jornada, el lugar de trabajo, el horario de trabajo, las funciones. A partir de ahí nace una relación laboral. Muchas personas nos preguntan que si el contrato existe a pesar de que no hay firmado un documento escrito. Y la respuesta es sí. En materia laboral, nuestra legislación prevé que puede existir relación laboral, incluso aun cuando las partes no hayan firmado un contrato escrito. Por eso se dice que el derecho laboral responde al principio de primacía de la realidad. Es decir, que se van a imponer los hechos o lo que sucede en el plano de la realidad sobre los acuerdos formales, como podría ser un contrato escrito. Ahora, recordemos que el Código de Trabajo nosotros reconoce que el patrono debe de tener siempre un contrato escrito y existe solamente algunas excepciones en el artículo 23 en donde podríamos ver cuándo es que un contrato no podría ser escrito. Pero a partir de que hay ese acuerdo y a partir del momento en el que ya empieza a prestarse el servicio, es que entendemos entonces, Denis, que hay una relación laboral entre las partes. Que nos llegan ya a través del WhatsApp 86668916 y una de ellas es, por ejemplo, ¿cuáles son esas obligaciones que tengo yo como trabajador frente al patrono? Bueno, en el Código de Trabajo se enlistan una serie de obligaciones. Digamos que, para hacerlo más sencillo, tenemos unas obligaciones de hacer y unas obligaciones de no hacer. Como cuando tienes un hijo y le dices, mira, tienes que lavarte los dientes antes de acostarte. Esas son las obligaciones de hacer. Y están las obligaciones de no hacer, como por ejemplo cuando le dices a un hijo, no puedes hablar con comida en tu boca, ¿verdad? Esos dos ejemplos en el Código de Trabajo se trasladan en el artículo 71 del Código de Trabajo en las obligaciones de hacer
toda una serie de exigencias que el legislador espera del trabajador porque son buenos comportamientos. Llegue a tiempo al trabajo, llegue y preste el servicio de la mejor forma, de su máximo rendimiento, tenga y cumpla sus obligaciones de buena fe. Todas estas están en el artículo 71. Todas las prohibiciones o las obligaciones de no hacer están en el artículo 72. Por ejemplo, no abandone el trabajo, no porte armas en tiempo de trabajo. Usted no puede estar bajo los efectos del alcohol o las drogas o sustancias análogas, para citar 3 ejemplos. Y entonces, además del artículo 71, obligaciones de hacer, de las prohibiciones del artículo 72, están por supuesto las faltas graves, que son aquellas en las que al trabajador, si comete una falta de esta naturaleza, podría ser despedido sin responsabilidad patronal, que entendemos es la mayor falta, o perdón, la mayor sanción que en nuestra legislación existe. Tan comparable como, por ejemplo, la pena de prisión en materia laboral, que solamente, la pena de prisión en materia penal, que solamente se limita a ciertos tipos de delitos y no necesariamente a todos. ¿La prisión suspende o termina el contrato, doctor? Bueno, muy bien, esto es dependiendo de qué estemos hablando. Recordemos que las privaciones de libertad están desde el arresto, la prisión preventiva y ya la prisión ejecutoria de una sentencia dictada por un juez penal. Mientras que las primeras dos, un arresto, una prisión preventiva o bien cuando al trabajador se le impone una medida de arresto porque incumple una pensión alimentaria, en cualquiera de estos 3 casos el contrato se suspende. Es decir, el contrato entra en una pausa. Ahora, cuando ya estamos ante una sentencia ejecutoria donde el trabajador tiene que purgar pena de prisión, Denis, aquí ya el contrato se termina porque hay una imposibilidad material del trabajador de prestar labores. Ahora, entonces, vean la diferencia. Mientras que cuando hay un arresto, hay una prisión preventiva o un apremio corporal, el contrato se suspende, como cuando usted en una película pone una pausa. Cuando hay prisión ejecutoria y el trabajador tiene que ir a purgar pena de prisión, el contrato se termina sin responsabilidad para el patrón. Claro. Ahora bien, don Marco, nada más tenemos una serie de saludos que nos indican acá. Brian Mora, buenas noches. Don Carlos Montero, muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Además, don Brian, a doña Angie Torres dice buenas noches, saludos. A Lorena Jiménez, muy buenas noches. Además tenemos un reporte de sintonía a través del WhatsApp que nos indica don Javi Esquivel desde La Uruca. Dice, gracias por habernos acompañado este año tan atípico. Cada programa del abogado en su casa, por sus consultas, por todos los colegas que nos acompañaron, por todas las personas directa o indirectamente que han sido parte de la producción de este programa y que es de ustedes y para ustedes y por supuesto de todos los costarricenses. Este es uno de los mensajes que nos llega. Y además a don Javi Esquivel, que hace posible en realidad todas las noches este programa. Y vamos a ver si tenemos otros supuestos a través del WhatsApp. Al igual por el Facebook Live, dice doña Yera González, muy buenas noches, estimados. Un gusto y placer escuchar siempre a don Marco. A doña Nancy dice dónde puede adquirir el libro. Ya señalamos dónde pueden adquirir el libro. A doña Flori Muñoz, que le extiende un cordial saludo a don Marco Durante y dice muy buenas noches. Además, hay uno de los radioescuchas que nos indican que si don Marco puede explicar cómo es que funcionan las asociaciones solidaristas. Un pequeño resumen, dice don Brian Mora, y cómo se reparten los dividendos. No sé si don Marco... Sí, claro. Recordemos que para Brian y para Denis, recordemos que el solidarismo es, en materia laboral, probablemente una de las invenciones más importantes que Costa Rica le da al mundo.
En 1947, Alberto Martén crea el movimiento solidarista con una intención de generar una armonía laboral entre patronos y trabajadores. Una armonía, en 1947 se plantea bajo ese pensamiento filosófico que permite una mejor convivencia social y, dice Alberto Martén en aquel momento, y el patrono, además, compartiendo parte de su ganancia o sus riquezas del contrato de trabajo. ¿Cómo funciona una asociación solidarista? Bueno, la asociación solidarista es una organización permanente que administra los fondos de cesantía y además los ahorros del trabajador. Una asociación solidarista lo que hace es que afilia a un grupo de trabajadores, el que voluntariamente lo quiera hacer. Nuestra Constitución Política en el artículo 25 establece que cualquier persona tiene libertad de asociación. Esto significa asociarse o no asociarse a una agrupación que tenga fines lícitos. Y una vez que los trabajadores deciden afiliarse, se dan dos cosas. Uno, los trabajadores van a ahorrar un 5% de su salario. Y por su parte, el patrono va a aportar hasta un 5.33% del salario de esos trabajadores. Imagínense ustedes que una asociación solidarista en donde el patrono aporta la totalidad de ese monto de fondo de cesantía más el ahorro del trabajador termina administrando el 10.33% de cada uno de los afiliados, y eso es mucho dinero. Con ese dinero la asociación solidarista lo que logra es comenzar a hacer algunas actividades o algunas labores mutualistas, préstamos, campañas para buscar el bienestar de los trabajadores y de sus familiares, para dar algunos ejemplos. Una vez que el trabajador sale de la organización, entonces el monto que el patrono ha aportado a su fondo de cesantía más el ahorro del trabajador, el trabajador se lo lleva, sin importar la razón por la que el trabajador terminó su relación con el patrono. Por ejemplo, si cometió una falta grave. Entonces, por eso es que decimos que cuando hay una asociación solidarista, la cesantía, que es una expectativa de derecho, es una indemnización en los contratos por tiempo indefinido que el patrono tiene que pagar cuando el contrato se termina por una razón que no le es imputable al trabajador. Esa cesantía, que es una expectativa, Claro. cuando hay asociación solidarista se convierte en un derecho real. Es decir, es un derecho indiscutible, que solamente lo que se requiere es que el contrato termine para que me entreguen ese dinero. Ahora, solamente para terminar este punto, Denis, claro, cuando el dinero, la asociación solidarista lo administra, genera préstamos, genera actividades que dan dinero, lucro, que no se puede quedar en la asociación y que entonces se reparte entre los afiliados a la asociación. Perdón, Denis, por interrumpirte. Indisponibles, pero es que estaba más o menos, quería ligarla sobre cuáles son esos derechos indisponibles, pero antes respondámosle la consulta a don Marco, no sé si le parece, a Ace Castillo. Dice, si un trabajador renuncia sin dar preaviso, ¿puede el patrono rebajar ese monto de la liquidación final, aguinaldo y vacaciones? Bueno, hace dos cosas muy importantes para que ojalá las apunte y las pueda buscar. El preaviso viene regulado en el artículo 28 del Código de Trabajo. Y el artículo 30 del Código de Trabajo es absolutamente claro en decir que los pagos por preaviso y auxilio de cesantía son incompensables. ¿Qué significa esto? Que el patrono no puede deducir de las prestaciones del trabajador, como por ejemplo la cesantía o vacaciones y aguinaldo, que son derechos indiscutibles, el monto del preaviso que el trabajador no dio en tiempo.
El artículo 28 del Código de Trabajo dice que las partes están obligadas a darle un aviso previo a la otra cuando el contrato por tiempo indefinido va a llegar a su término, para que se prepare. El patrono para buscar un sustituto, el trabajador para buscar un nuevo trabajo. Claro. Y si no lo hace, tiene que hacerlo en dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede hacer el patrono? El artículo 32 del Código de Trabajo nos da la solución. Durante el siguiente mes, el patrono puede interponer una demanda ordinaria laboral para el cobro del preaviso, pero no puede rebajarlo de los derechos que el trabajador tenga a pesar de que haya renunciado y no dado el preaviso. Consultas vía WhatsApp que estamos organizando para ver si pueden evacuarse todas de la mejor manera, al igual que ya pueden interactuar con nosotros a través del Facebook Live. Y un saludo muy especial a don Belisario Solano, que ya se encuentra en camino para incorporarse con nosotros y estar reportando sintonía desde su vehículo. Dice por acá la primera consulta: buenas noches. Si un trabajador renuncia, puede tener derecho a reclamar las horas extra y los viáticos de alimentación que le dan al trabajador, los cuales son un monto fijo que se entrega semanal o quincenal. Saludos. Y yo puedo complementar esa pregunta ahí. ¿Se consideran los viáticos parte del salario o un salario en especie, don Marco? Muy bien, la primera pregunta y tu ampliación. 1. El pago de la jornada extraordinaria no tiene nada que ver con el motivo que el contrato terminó. El pago de la jornada extraordinaria deviene del derecho al salario que todo trabajador tiene consigo. Entonces, un trabajador puede haber renunciado, puede haber sido despedido por falta grave, pudo haber existido un mutuo consentimiento como causa de extinción del contrato, que igual va a tener un año a partir del momento en el que el contrato terminó para interponer una demanda y cobrar las horas extraordinarias que no se les reconocieron. Los viáticos son lo que nosotros entendemos en materia laboral como un reembolso. El contrato de trabajo, el que empezamos diciendo que era ese acuerdo entre partes, se rige por el principio de ajenidad. Los frutos y los riesgos son del patrono, son ajenos al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como trabajador no tengo que sacar de mi dinero para cubrir los gastos que mi contrato de trabajo me exige. Por eso es que existe la figura de los viáticos. Si usted como trabajador, por ejemplo, para cumplir con su contrato lo obligan a trasladarse a un lugar distinto de donde usted usualmente tiene que prestar labores, pensemos, Denis, usted y yo como abogados nos contratan y tenemos que ir a un juicio a Guanacaste, los gastos en los que yo incurra para ir a Guanacaste deben de ser cubiertos por el patrono. No son salario como regla general si no existe un acrecentamiento del patrimonio por parte del trabajador. Es decir, si yo como trabajador cantidad de dinero, liquido lo que gasté y devuelvo lo que me sobró. Pero si yo como trabajador me quedo con el dinero de los viáticos, no hago una liquidación, por supuesto que aquí podríamos estar en presencia de un salario, no en especie, Denis, porque cuando hablamos de salario en especie, artículo 166 del Código de Trabajo, estamos hablando de bienes distintos al dinero. Y usualmente cuando hablamos de viáticos estamos hablando de sumas de dinero entregadas al trabajador, pero sí podría entonces entenderse como salario y un trabajador para responderle a ACE podría ir y reclamarlo junto con las horas extraordinarias. Claro, sin duda, don Marco. Nada más, bueno, la segunda ampliación de la pregunta, entonces, en función de los viáticos, entonces, ¿no hay o algún fallo jurisprudencial que determine que los viáticos sí son considerados como un salario en especie? O sea, habría que liquidarlos, para ver si me quedó claro. Muy bien, lo que la Sala Segunda ha dicho y el Ministerio de Trabajo ha dicho es que cuando el viático, las sumas de dinero que se le entregan al trabajador no sufren un proceso de liquidación, es decir, que el trabajador entregue comprobantes
que demuestren cuánto fue lo que gastó para cubrir el traslado que tuvo, y el trabajador se deja parte de ese dinero al haber un acrecentamiento del patrimonio. Eso, perdón, lo entenderíamos como salario. Ok, ok, perfecto, perfecto. Dice una de las radioescuchas, dice Carla López, estos programas tan interesantes y con don Marcos deberían de ser de 2 horas de tiempo, se va muy rápido. Don Marcos, yo no sé, eso habría que hablarlo con doña Karen. A la orden, muchas gracias Carla por el comentario. Además tenemos otra consulta para don Marco, dice, muy buenas noches, don Marco, ¿qué pasa en el caso de una persona que se le contrate en un puesto determinado según una publicación de un anuncio de una oferta laboral y un monto específico, Después del tiempo, a esa persona se le recargan muchas funciones que no estaban en el primer acuerdo, lo despiden, vamos a ver, en el primer acuerdo, que despiden personal y recargan otras funciones y se ahorran el salario de otras personas y recargan a otras personas, pero no le reconocen nada de esas funciones. En síntesis es, ¿qué pasa? Si hay, un perfil ocupacional de un puesto, eventualmente se da un ius variandi, un cambio de condiciones en las funciones, don Marco, y se le carga o se le sobrepone frente a ese trabajador, si se le deberían reconocer esas nuevas funciones o qué puede hacer el trabajador y qué derechos tiene. Muy bien. El contrato de trabajo establece cuáles son las obligaciones de las partes y es importante que las empresas cuenten con un perfil del puesto de cada trabajador donde se enumeren cuáles son las actividades o las funciones y las responsabilidades que puede tener. Hay un artículo que es clave aquí para que lo apunten, artículo 20 del Código de Trabajo. El artículo 20 lo que dice es que cuando las partes no establecen todas las funciones, el trabajador estará obligado a cumplir todas aquellas otras funciones que sean propias del género, del tipo por el cual fue contratado y que estén de acuerdo con sus posibilidades. Pensemos el típico caso de una persona que es contratada como secretaria y que le ponen a hacer labores de recepción. Son compatibles, pareciera que podrían ser del mismo género, no podría la trabajadora pedir un pago adicional. Ahora, es importante que cuando el trabajador es contratado en un puesto, pero termina haciendo otras funciones que tienen otro tipo de remuneración mayor a la que inicialmente contrataron a este trabajador o trabajadora, sí se podría ir y exigir entonces la diferencia salarial, porque en la práctica y en la realidad estoy cumpliendo funciones que están subpagadas por lo que inicialmente acordamos. Esto perfectamente un trabajador podría hacerlo en una sede judicial. Lo ideal sería, por supuesto, primero vaya y háblelo con su patrón y dígale, vea, usted me contrató a mí como un botones en un hotel, pero de un momento a otro yo terminé siendo chofer de la microbusita que hace los viajes entre el aeropuerto y el hotel, y por supuesto que la base salarial de esa segunda función es mayor que la primera, entonces págueme la diferencia, para poner un ejemplo. Claro, claro, sin duda. De hecho, hay muchas preguntas en relación a todo lo que es derecho laboral y tenemos hoy al experto, don Marco Durante, al ser las 9:27 de la noche. Estamos totalmente en vivo en el último programa del abogado en su casa, así que pueden evacuar y aprovechar a un invitado de lujo que muy pocos, o en pocas ocasiones se puede tener a don Marco. Una de las consultas que nos hace una radioescucha dice, Stan Jiménez, dice, el pago de alquiler de vehículo facturado por servicios profesionales debe incluirse en el aguinaldo o posible liquidación laboral, don Marco. Vamos a ver, primero no es una buena práctica utilizar la figura del pago de servicios profesionales simultáneamente con el pago de salario para un trabajador. Podrían ser incompatibles las dos figuras. Ahora, si lo que yo tengo es un contrato de alquiler, acá lo importante es determinar si ese alquiler está pagando un vehículo que se usa para cumplir únicamente
labores del contrato de trabajo o si también se me está pagando y se me está retribuyendo un gasto que podría ser parte de mis obligaciones. A mí como trabajador me corresponde presentarme a laborar y regresarme a mi casa de habitación. Eso es lo primero que habría que analizar. Me faltan elementos como para poder responder a esa pregunta, pero en todo caso, cuando una figura de este tipo está mal utilizada, el trabajador sabe que durante toda la relación laboral podría no reclamar nada y después de que la relación laboral termina, tiene un año para ir y reclamar ese pago correspondiente. Para los patronos, la mejor fórmula es no pagar un alquiler que es un monto fijo permanente, sino más bien un kilometraje que es un tipo de reembolso. Es decir, claro, usted se utiliza el vehículo propio para hacer labores de la empresa, otra vez principio de ajenidad, yo le voy a usted a compensar los kilómetros en el mes que usted tuvo que recorrer con su vehículo, con el desgaste, con la gasolina, que eso implicó a un monto que las partes determinan o bien el patrono determina. Podría utilizar perfectamente la tabla de la Contraloría General o bien tener una tabla propia, pero bajo la figura del kilometraje se tiene un mejor control y se aleja uno de la idea de que podría ser salario, como lo pregunta ahora la persona que nos está acompañando esta noche. Así es, don Marco. Tenemos, bueno, nada más quiero recordarles que no solo el libro de todo lo que un gerente debe conocer en derecho laboral costarricense está disponible bajo la tienda de BDS Asesores, sino también el Código de Trabajo totalmente actualizado y sus reformas, tanto en la parte colectiva de huelgas y todo lo que ha venido después del año y la reforma 2017. Es un código totalmente ameno y además queremos recordarles las rifas que se están realizando a través del Instagram del abogado en su casa y BDS Asesores, en donde es muy simple, nada más tienen que compartir sus historias que desean participar en la rifa, comentar 2 amigos y ya pueden participar por uno de los ejemplares de todo lo que un gerente debe saber acerca del derecho laboral costarricense, escrito por todo el equipo interdisciplinario, ¿cierto, don Marco? No solo su persona. Sí, en realidad en BDS tenemos diferentes áreas. Algunos hacen labor de consultoría, otros hacen labor en litigio y entonces lo que hicimos es crear diferentes equipos para poder aprovechar la mejor experiencia y el expertise de cada una de estas líneas y plasmarla en el libro. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están haciendo, continúan realizando consultas. Una de ellas también es, buenas noches, ¿puede un patrono cambiar el horario de un trabajador de acuerdo a las necesidades de la empresa? Más Sí. más si es por fuerza mayor, como por ejemplo, si le contrato por la noche y ya no necesita dar ese servicio, entonces pasa el trabajador al día, don Marco. Sí, este es un error frecuente y qué bueno que puso ese mismo ejemplo, porque suele confundirse el horario con la jornada. El horario es de qué hora a qué hora yo presto mis labores. La jornada es el número de horas y el momento en el que yo presto labores a mi patrono. Por ejemplo, yo puedo tener una jornada diurna con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Perfectamente, bajo ese mismo ejemplo, yo podría cambiar el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, porque continúo estando dentro de la jornada diurna. Ahora, lo que yo no podría hacer es unilateralmente cambiar la jornada. Por ejemplo, pasar de una jornada diurna de 8 de la mañana a 5 de la tarde a una nocturna que puede ser de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso vamos a utilizar el mismo nombre que utilizaste ahora, Denis. Es un ius variandi abusivo. Ius variandi es una frase en latín que significa ius, derecho, variandi, de variar, y el patrono abusivamente está creando, digámoslo así, un daño al patrono porque tocó al trabajador porque tocó un elemento esencial
del contrato. De modo que en el ejemplo que nos pusieron, pensando que hay un cambio de jornada, no se podría hacer. Claro, claro. Don Marco, tenemos más y más consultas que llegan a través del Facebook Live. Dice, ¿qué sucede cuando un trabajador lo suspenden de su trabajo y contratan a otra persona para realizar su trabajo? ¿Qué puede hacer el trabajador y cómo debe proceder? Dice doña Yetza Salvatierra. Jetsa, no sé si logré entender bien la pregunta, pero debo asumir que se trata de las suspensiones colectivas por la pandemia. Yo, Y yo entiendo entonces, sí claro, que va un por ahí. grupo de... Sí, yo me imagino que es así, por favor, sino que no lo aclare, pero claro, cuando hay un contrato de trabajo que se ve suspendido por una fuerza mayor, como por ejemplo en este caso eh, el decreto de emergencia nacional con motivo del COVID-19, el patrono solicita al Ministerio de Trabajo la suspensión y esta se va a mantener por todo el tiempo que las causas que dieron origen y que justifican la suspensión se mantienen. Ahora, si un patrono logra y obtiene el permiso para suspender los contratos de trabajo, pero el ínterin empieza a contratar a otras personas, entonces pareciera que tal motivo no está tan claro ni está tan permanente y podría existir entonces una razón para que el Ministerio de Trabajo levante esa suspensión. El trabajador que tenga alguna duda sobre esto simplemente llama al Ministerio de Trabajo y plantea su caso para que pueda ser investigado. El Ministerio de Trabajo está enviando a inspectores de su institución a revisar que no existan abusos por parte del patrono en esta situación de pandemia, donde se ha podido ver muchos casos de suspensiones y de reducciones de jornadas de trabajo. Claro, don Marco, tenemos otra consulta que nos llegan a través del WhatsApp y otras por Facebook. Creo que don Jesús Martínez me acaba de enviar varias por Facebook. Una está muy interesante. Saludos. ¿Qué sucede respecto acerca de la modalidad laboral de servicios de transporte privado? Entiéndase, por ejemplo, las plataformas que uno solicita un servicio para poder movilizarse de un lugar a otro. Don Marco, es que no puedo mencionarlas Sí, por Jesús. acá. Sí, lo Cumple con entiendo. las condiciones Esto, vamos a ver, cumple con las condiciones, derechos y particularidades de su relación formal. bueno, ya en Costa Rica, una persona que presta servicios a una de estas plataformas ya presentó la primera demanda, todavía no tenemos sentencia y habrá que esperar a ver qué es lo que eventualmente en una sentencia de primera instancia y una posible apelación, qué es lo que va a decir nuestra sala segunda, que es la máxima autoridad en materia laboral, y si después habrá otros casos que genere jurisprudencia. Yo creo que es importante decir que lejos de poder determinar si con la legislación nuestra, Código de Trabajo 1943, tenemos elementos suficientes para saber si entre una persona que presta servicios a través de esta plataforma y la plataforma existe una relación laboral, lo correcto sería más bien incentivar a los legisladores para que pronto se pueda aprobar una ley que pueda regular eficientemente este tipo de relación contractual. Podemos ver la historia en diferentes países y algunas legislaciones han dicho, no hay relación laboral y muchas otras han dicho, sí hay relación laboral, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de cómo cada legislación establezca los elementos esenciales del contrato de trabajo y de qué forma entre esta plataforma y este transportista se cumplen esos requisitos. No me aventuraría sin tener toda la lista de las características que pueda existir entre ese transportista y la plataforma, decir si hay o no relación laboral. Pero Claro. lo mejor sería más bien que el legislador salga de un paso adelante y diga, para la legislación costarricense habrá relación laboral entre estos dos cuando se den estas condiciones. Sin duda, don Marco. Bueno, nada más, no sé si acá me puede ayudar doña Karen Castro, la persona encargada del equipo de comunicación de BDS Asesores, que tenemos varias personas consultando que dónde pueden conseguir el libro. Ahí les podemos consignar lo que son las tiendas en donde van a poder conseguirlo, en virtud de que aquí tengo una serie de preguntas para don Marco y quisiera aprovecharlo a lo máximo.
dice, pueden despedirme. Vamos a ver acá. Pueden despedir a una persona que se encuentra reubicado por su condición de salud. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver, el Código de Trabajo establece en el artículo 254 que un trabajador que, por ejemplo, sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral debería ser reubicado dentro de otro puesto que sea compatible y posible con su condición actual. Igual, si un trabajador sufre una enfermedad común que no tiene que ver con el trabajo, pero que prestar el trabajo le puede afectar más su condición, por supuesto que el patrono tiene que buscar la manera de cómo ayudarle como parte de un principio de buena fe. Ahora, si el patrono no puede, porque dentro de sus posibilidades no hay una función disponible, sí es permitido el despido con responsabilidad patronal, es decir, con pago de prestaciones. Pero eso es como cuando la bola pega en el tubo, ¿verdad? En fútbol. Hay que tener mucho cuidado, porque si se hace mal, podríamos terminar ante un despido discriminatorio del Código de Trabajo y que con la nueva legislación puede significar una demanda por la vía sumaria por una discriminación contra la salud 404 del Código de Trabajo. Y más consultas que nos llegan a través del Facebook Live al ser las 9:40. Yo ya casi voy a hacer cambio con nuestro director, el licenciado Belisario Solano, que ya se encuentra en el estudio, pero nada más quería dejar evacuadas algunas consultas de los radioescuchas. Dice, los que se suspendieron bajo la figura de la pandemia. Ok, sí, la consulta de doña Yetza Salvatierra es, en efecto, los que se suspendieron bajo la figura de la pandemia, pero contrató a otro trabajador para desempeñar las labores que desarrollaba. Sí, ahí podría existir un eventual incumplimiento del patrono. No quisiera garantizarlo porque no tengo todo el contexto, pero en casos como estos, doña Yetza, usted puede ir al Ministerio de Trabajo, puede escribir en el chat que tiene el Ministerio de Trabajo en su página web y plantear su consulta, porque entonces lo que va a permitir esto es que se inicie una inspección para verificar si hay un abuso por parte del patrono al hacer este tipo de movimiento. Hay otra consulta muy interesante que ya me toca cederle el micrófono para que se despida prácticamente y pueda participar con usted, don Marco, al licenciado Belisario Solano. Es, buenas noches, gracias por el programa. La consulta, ¿puede el patrón obligar al empleado a tomar vacaciones? Tomar obligatoriamente un día al mes. Muy bien, el contrato de trabajo tiene 3 tipos de descanso. El descanso diario, el descanso semanal y el descanso anual. El descanso anual es el que nosotros conocemos como las vacaciones. Las vacaciones deberían de tomarse siempre en un solo periodo, 2 semanas después de 50 semanas de trabajo continuo. No debería fraccionarse, esta es una mala práctica. Incluso la legislación nuestra lo prohíbe y solamente permite un fraccionamiento de 2 fracciones si las partes están de acuerdo. Sin embargo, en nuestro país es común que el patrono otorgue vacaciones fraccionadas. Importante decir 2 cosas. Uno, cuando el trabajador cumple 50 semanas, quien envía vacaciones al trabajador y quien las define es el patrono. En las 15 semanas siguientes a que el trabajador haya 50 semanas. Recomendación, patronos, no fraccionen y mucho menos como lo planteó la persona que nos acompaña, fraccionarlo en días, porque el código habla de una continuidad. Aún así, es el patrono quien define las vacaciones. Bien, buenas noches. Estamos aquí en El Abogado en su casa, hoy con el invitado de lujo, como decía Denis, el doctor Marco Durante. Doctor, un gusto saludarle en nuestro último programa encantado de este año. Muchas gracias. A la orden tuya, como siempre. Gracias, señor. Gracias también a Karen, la encargada de comunicación de BDS Asesores, que nos ha facilitado no solamente la presencia de su director,
sino que también la presencia de otros expertos en materia laboral que pertenecen a la misma firma. Doctor, así rápidamente, en 30 segundos nada más, le voy a hacer una crítica al libro que usted nos dio y que lo estamos rifando. La crítica al libro va en esta línea para todos nuestros radioescuchas. Este es un libro que hemos tenido la oportunidad de leer en los últimos días, en donde su título dice lo que un gerente debe conocer de derecho laboral. ¿Quién es el gerente? Usted, ama de casa, que es la gerente del hogar. Usted, mi querido amigo, que tiene una pequeña empresa, usted que es pequeño empresario, que usted que es pequeño emprendedor, usted que es el gerente de una multinacional, usted que es el gerente de una empresa media o grande. Este libro debe ser leído por todos los costarricenses. Nos hace un pasaje, el libro, de lo que todo un gerente debe saber en materia de derecho laboral sobre los principios que rigen el derecho laboral. Nos hace también un viaje por el tema de los conceptos más importantes sobre la oferta laboral, sobre la etapa de la forma contractual, los principios que inspiran la relación laboral, el tipo de jornadas que existen, las diferentes formas de conceptualizar el salario, las facultades del patrono, las facultades del trabajador. Así es que esto me parece, con todo el cariño del mundo, que es un libro de lectura obligatoria en todos los hogares costarricenses. Aquí en El Abogado en su Casa se lo vamos a recomendar, les vamos a pedir que lo adquieran, les vamos a pedir que lo lean, porque esto sin duda alguna, el equipo de trabajo dirigido por don Marco Durante nos ha permitido a todos los hogares de Costa Rica tener un texto fácil de leer, sumamente comprensible, sin mucha terminología así rimbombante, lo que nos permite que lo pueda entender la persona más culta en el campo del derecho, pero la persona más sencilla también. Doctor, esa era la crítica, quería presentar el libro para poder invitar a nuestros televidentes y radioescuchas para su lectura. Muchísimas gracias. Don Belisario. Coincidimos precisamente en esa misma línea. Buscar que quien gerencia y quien toma decisiones pueda tener a la mano una herramienta para tomar la decisión correcta. Don Belisario y don Marco, ¿por qué no hacemos un programa especial de derecho romano para ver si don Marco aprendió bastante durante sus lecciones? Todavía lo recuerdo, disfruté muchísimo mis clases con Belisario. Aunque ya los dos empezamos a peinar canas, hace un tiempo en la Facultad de Derecho estuvimos por ahí y disfruté mucho cuando fuiste mi profesor, Belisario. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Ya yo estoy con el pelito blanco completamente. Bueno, ya yo estoy empezando a peinar las primeras canas, pero ahí vamos. Muy bien, el libro, Denis, para conseguirlo, para poder accederlo, recuerden que tenemos 2 ejemplares que estamos rifando entre todos los que están reportando la sintonía y entre todos los que se pueden inscribir en el Instagram. En el Instagram y además en el Facebook. Don Belisario, creo que mañana sale de nuevo una publicación. Dice, muy buenas noches. Bueno, el libro se puede adquirir en lo que es la página www.bdsasesores.com, en la tienda virtual, así como en las librerías Expolibro y Juricentro. Don Belisario, ahí donde ustedes pueden adquirir el libro de lo que todo un gerente debe conocer en materia de derecho laboral costarricense, que de verdad está sumamente bueno. Sí, la verdad es que me encantó y definitivamente lo vamos a seguir recomendando. Tenemos más preguntas aquí en El Abogado en su Casa, hoy aprovechando el experto de lujo que tenemos de nuestro panel acá del Abogado en su Casa. Don Carlos Eduardo reporta sintonía, pero también don Hernán Siles nos dice, una persona con 2 profesiones que trabaja en el sector público y que presenta exclusividad, ¿está obligado a no ejercer ambas profesiones o solo por la que fue contratado, doctor? Sí, cuando hablamos del contrato de exclusividad o dedicación exclusiva, lo que se le impide al funcionario es que realice actividad lucrativa o actividad que no sea la propia en la que el contrato con ese funcionario y esa institución se definió. Puede ser incluso hasta gratuito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos contratos de dedicación exclusiva, leerlos y lo mejor siempre es cumplirlos. Si hay alguna duda, háganle la consulta a la asesoría jurídica de la respectiva institución sobre el alcance de ese contrato de dedicación exclusiva. Ok, perfecto. Dice doña Yara González,
que nos desea unas felices vacaciones, que unas felices fiestas y que un gran cierre con un profesional como don Marco. Sin duda alguna, así lo estamos teniendo por acá. Don Carlos Montero también. Podemos hablar, aunque después lo podríamos hablar, doctor, este es su campo y usted es el experto en derecho laboral. Empleo público, relaciones laborales del sector público. Sobre esto, tal vez una apertura, un bocadito nada más, porque se avecina una gran discusión en los próximos meses en Costa Rica, doctor. Desafortunadamente, Belisario, el tema de empleo público se está satanizando en los medios de comunicación y está siendo objeto más de una discusión política y económica que jurídica. Tenemos que tener mucho cuidado para tomar las decisiones adecuadas en nuestro país con respecto a un grupo de poco más de 300,000 funcionarios que tiene el Estado contratados para definir sus condiciones. Yo entiendo que por muchos años, por muchas décadas, la forma en que se remunera la labor en el sector público ha sido o ha generado algunas disparidades. Y eso se tiene que corregir. Igual como se tiene que corregir convenciones colectivas que han sido arbitrarias o que han generado abusos inaceptables. Pero no podemos ver empleo público únicamente con un ojo de control fiscal. Es importante que la parte técnica, jurídica, laboral se acerque a los diferentes diputados y diputadas para que puedan tomar el camino correcto. Ojo, una ley se aprueba, pero posteriormente la Sala Constitucional lo va a revisar y sobre empleo público ya la Sala Constitucional ha dicho mucho. 1, sobre salario global. 2, sobre convenciones colectivas en el sector público. Así que se avecina una discusión interesantísima, Belisario. Ojalá que nuestros diputados y nuestras diputadas logren hacer una buena discusión y que podamos corregir las cosas que están mal, pero no que terminemos politizando algo que requiere, ojalá, de una legislación apropiada y a tono con lo que el país necesita. Y lo voy a comprometer para que conforme avance esta discusión a nivel nacional en la Asamblea Legislativa, podamos tener siempre su aporte, su concurso, siempre mesurado, siempre profesional y siempre objetivo en esta área, doctor. Por supuesto, encantado. Sé que es un tema que genera muchísima polémica, genera muchas posiciones encontradas. Es importante tomar las decisiones correctas. La Sala Constitucional, recordemos, hace control de constitucionalidad y cuando una ley no cumple con la Constitución política o un proyecto de ley no cumple con la Constitución política, la Sala Constitucional lo echa para atrás. Y para eso... Así es. Doctor, un par de preguntitas así muy rápidas, muy sencillas. ¿Puede un patrono asegurar a un extranjero que no tenga cédula de residencia en el país? Él, ok, se nos quedó ahí congelado. Pero en el audio de radio sí creo que estamos sin ningún problema también. Hay varias preguntas que nos están haciendo desde diferentes partes del país sobre el tema de si puede un funcionario público trabajar en otra cosa fuera de la jornada o un periodo de vacaciones, aunque éstas sean pagadas por el patrono. Y además los invitamos a poder seguir participando aquí del programa. Ya tenemos a don Marco de nuevo. Don Marco, ¿ahora sí? ¿Lo tenemos? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Perfecto. Una preguntita muy simple. ¿Puede un patrono asegurar a un extranjero que no tenga cédula de residencia? Muy bien, esta es una pregunta que usualmente se nos hace. La respuesta es, un patrono si contrata a un extranjero, por regla general, primero debería garantizarse que esta persona tenga el estatus migratorio correspondiente. Si no, está violentando la ley de migración y extranjería. Ahora, si por alguna razón yo contrato a un trabajador extranjero que no tiene el estatus correspondiente y estoy incumpliendo la ley de migración, por lo menos
no incumpla también con la ley de la Caja Costarricense del Seguro Social y la ley de salud. Es decir, incluya al trabajador, empadrónelo. Lo que se le va a aplicar a usted es una multa pequeña por no tener el número de empleado correspondiente, pero eso es mucho mejor que no tener al trabajador del todo empadronado. Recordemos que la seguridad social comprende dos áreas distintas. Uno, la parte de empadronamiento a la Caja Costarricense del Seguro Social para enfermedades comunes y la otra que es riesgos del trabajo ante el INSS. En los dos casos lo recomendable es inscríbalo ahí para que por lo menos usted le asegure a esta persona que ante una posible situación va a estar cubierto por una o por la otra. Ok, no, muchísimas gracias. Doctor, nada más un minuto para un cierre final sobre esto, sobre los temitas que hemos abordado y agradeciéndole de nuevo a usted su participación esta noche aquí en El Abogado en su Casa, doctor. Muchísimas gracias, Belisario. Muchísimas gracias, Denis, por la invitación. Yo creo que el mejor cierre que podemos hacer es, este ha sido un año complicado para el país, es un año en el que las relaciones obrero-patronales se han visto afectadas. El mejor negocio en esta época para los patronos es cumplir con la ley, hacerlo correcto, no exponerse a demandas futuras que después no solamente van a distraer al patrono de su objetivo, que es producir, generar riqueza y dar más fuentes de empleo, sino que además pues, va a generar un conflicto innecesario a lo interno de la organización con las personas que quedan trabajando en este lugar. De modo que cumplir la ley siempre va a ser el mejor negocio para los trabajadores y los patronos, y pues a la orden de ustedes para cuando nos quieran volver a invitar y darles algunos tips sobre este tema. Sin duda, doctor. También agradecerle la participación a título personal, no solo suya, sino de todo el equipo interdisciplinario de BDS Asesores. Don Jesús, ¿me indica si don Marco está por ahí? Don Marco, no sé si me escucha ahora sí. Lo escucho bien, sí. Agradecerle la participación, tal y como había indicado, de todo su equipo y de toda su firma, y comprometidos con que el próximo año será un año extraordinario para ambas empresas. Muchísimas gracias, Denis. En BDS estamos de verdad más que comprometidos con participar en programas como estos que permiten divulgar correctamente la aplicación de la ley laboral y de, por supuesto, hacer que las relaciones laborales entre patronos y trabajadores tengan un mejor desarrollo que como debería de ser y no como en algunas ocasiones sucede que por falta de conocimiento o claridad de la norma se incumple la ley y se generan conflictos innecesarios. Así es, doctor. Don Belisario, de parte mía, y bueno, no sé, don Belisario, si podemos hacer lo que ya es el último cierre y ese mensaje final que merecen los costarricenses de parte del equipo del Abogado en su Casa. Agradecidos con toda su dirección, don Belisario. No, y agradeciéndole a Dios y a don Andrés Quintana el habernos dado la oportunidad, a doña Hilda González de estar este año acá en El Abogado en su Casa, agradeciéndoles también a todos ustedes por su sintonía y Denis, a usted por su trabajo y su entrega. Así es, queremos agradecerles a todas esas personas, a don Jesús Martínez, a todas esas personas que frente a un año totalmente atípico, frente a un año difícil para todas las empresas e instituciones, ustedes fueron el componente esencial. A todos los invitados, a todas las personas que aclararon consultas, ustedes lograron desarrollar este proyecto de manera conjunta con estos servidores. De parte de este suscrito y del licenciado Belisario Solano, muchísimas gracias de corazón, no solo a ustedes, sino también a la familia de Cadena Radial Costarricense, a la familia Quintana, y nos comprometemos para que el próximo año sea un año igual o mejor para que nosotros podamos brindarle esa asesoría o ese consejo que usted bien se merece. Nuestros mejores deseos para lo que es fin de año y Navidad, y un abrazo fraternal para todos y todas. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio.